Hola, ¿cómo están? En este video vamos a continuar con las funciones avanzadas. Vamos a trabajar tres funciones: función sumar punto sí punto conjunto, la función promedio sí punto conjunto y contar punto sí punto conjunto. Muy bien, mi nombre es Peter Chirinos, yo soy instructor y certificado de Microsoft y vamos a iniciar este video. Para esto vamos a pasar a la siguiente hojita, que es sumar punto sí punto conjunto, y vamos a trabajar primero con el concepto. Para utilizar función sumar punto sí punto conjunto es en el escenario cuando tenemos que evaluar más de una columna para poder sumar una columna con valor numérico. Si recordarán, en un video anterior, cuando trabajamos con la función sumar punto sí, solamente evaluamos una columna, en la cual, por ejemplo, en esa hoja trabajamos con la disponibilidad. En el caso de que yo tenga que evaluar otra columna aparte de la disponibilidad, entonces debemos cambiar la función a trabajar. Para eso trabajamos con la función sumar punto sí punto conjunto. La sintaxis de esta función también cambia. Por ejemplo, el rango a sumar, que era el rango que se seleccionaba al último, ahora pasa a la primera posición. Luego sigue la primera columna a evaluar. Y luego sigue el criterio que se va a evaluar en esa primera columna. Luego, segunda columna a evaluar. Y luego sigue segundo criterio a evaluar en la segunda columna. Si fuera necesario y necesitamos evaluar una tercera columna, continuamos con ese repetitivo, columna y criterio, si hubiera otra columna a evaluar. Entonces, para esto vamos a tener este escenario. Tengo asignado en esta tabla la marca Lenovo y tengo la disponibilidad stock. Son mis dos condiciones. Yo necesito sumar la columna de precio siempre y cuando la marca es Lenovo y a la vez la disponibilidad es stock. Entonces, al ver dos criterios, debo trabajar o debo cambiar con la función sumar punto sí punto conjunto. Entonces vamos a colocar el cursor en esta posición y vamos a trabajar ahora con la barra de fórmulas. Vamos a colocar el símbolo igual y vamos a buscar la función sumar punto sí punto conjunto. Recuerden que pueden utilizar la tecla del Tab para poder completar o seleccionar y luego completar automáticamente el nombre de la función. Muy bien, entonces recuerden que ahora cambia el orden. Ahora el rango a sumar se selecciona primero y adicionalmente recuerden verificar si en su máquina deben usar coma o punto y coma. Entonces lo primero que voy a hacer es seleccionar toda la columna de precio. Muy bien, coma, que es en mi caso. Luego sigue la primera columna a evaluar. Continuamos con el orden, vamos a utilizar marca. Entonces voy a seleccionar la columna marca. Y a continuación ponemos coma y seleccionamos la palabra que va a buscar en la columna marca. Y en este caso, si tenemos una celda fuera de la tabla, que está en la parte inferior, que tiene 5 columnas, fuera de esa tabla, si tenemos una celda que dice la marca a buscar. Entonces ahí recién sí selecciono dicha celda. Coma, ahí he terminado con la evaluación de la segunda columna. Rango a evaluar y luego sigue su criterio. Esto va a trabajar para esta primera columna. Y de la misma manera se repite si hay otra condición. Me pide que la disponibilidad sea stock. Entonces voy a marcar toda la columna de disponibilidad, coma, y selecciono la celda B10, porque en la celda B10 me dice la palabra a buscar.
Si no hubiera el contenido de la celda B10, lo escribo de forma manual. Y ya cumplo con la segunda condición, la columna y su criterio. ¿Ven? Columna y criterio. Si hubiera una tercera opción, columna y criterio. Listo, le damos a aceptar y ya tengo el resultado. Tengo como resultado final 4.478. Esto es el precio, la suma de los precios de aquellos productos que son de la marca Lenovo y su disponibilidad es stock. Yo puedo acá también aprovechar al utilizar las celdas como referencias para el filtro del criterio. Yo puedo, si quiero saber cuál es el total de los precios, pero ahora de agotado, solamente cambio la palabra agotado en disponibilidad, le doy enter y sé que son 2223.28. Muy bien, eso es de la marca Lenovo, pero ahora quiero ver la marca Toshiba. Enter y ya tengo el resultado, 1928. Perfecto. ¿Y de HP? HP 1360. Y HP Stock, cambio la palabra, Enter, 2864. Ven que rápidamente encontramos el resultado solamente con cambiar estas dos celdas, que son las celdas que se utilizan para el criterio. De esta manera podemos automatizarlo. Y ahí tenemos lo que es la función sumar puntos y punto conjunto. Es utilizado cuando se utiliza más de una columna para el criterio. Perfecto, pasamos a la siguiente hoja. Ahora es promedio punto sí, punto conjunto. Y como en el caso anterior es el mismo método, se va a sacar el promedio de aquellas columnas que cumplan con la condición. Con aquellas. ¿Ok? Y la sintaxis es el mismo. Recuerden, el primer símbolo para poder identificar que la sintaxis esté correctamente creada es el símbolo igual. Tenemos el rango a promediar y luego continúa criterio, el rango y su criterio. Luego segunda columna y el criterio de esa segunda columna. Si fuera necesario evaluar una tercera columna, agrego otra columna y su criterio. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Necesito saber el promedio de todos los productos Toshiba que digan stock. Entonces vamos a insertar el símbolo igual, que es el símbolo que se debe utilizar para que nuestra función esté correctamente creada. Vamos a seleccionar la columna precio, coma. Recuerden que según cómo esté configurada su máquina, ustedes van a colocar el coma o punto y coma. ¿Cómo puedo saber? Vean esa barra donde me va a indicar el símbolo a trabajar. En este caso mi máquina dice coma. Muy bien. Ahora, primera columna evaluar, podemos empezar con cualquiera. Pero si queremos seguir el orden, vamos a seleccionar primero la columna marca. Coma. Después de la columna debo seleccionar el criterio, Toshiba, coma, selecciona la segunda columna, que es disponibilidad, coma y su criterio. Recuerden, esto es importante, es columna y su criterio. Columna y su criterio, cuantas veces sea necesario. Muy bien, una vez que ya tenemos definido, y recuerden que el criterio, si no está físicamente, como en este caso, en la celda B9 y B10 las palabras, entonces debo colocar de forma manual, entre comillas. Pero por ningún motivo vayan a seleccionar alguna celda de las columnas que estamos trabajando para el criterio, porque esa celda puede ser eliminada o puede cambiar de contenido y nuestro resultado va a ser incorrecto. Le damos enter y ahí tenemos el resultado, el promedio de precio de todas las marcas Toshiba en la cual su disponibilidad es stock es de 571. Muy bien, y si quiero ver de HP, el promedio es 716. Perfecto, y la de Toshiba 571 también. Listo, y de esa manera trabajamos con la función promedio.sí.conjunto. Continuamos, vamos a trabajar con la función contar.sí.conjunto. Recuerden que la función contar.sí lo que va a hacer es devolver un valor numérico. Es un conteo. Voy a contar siempre y cuando
se cumpla con varias condiciones. Entonces yo necesito saber de esa tablita que está aquí, cuántas celdas de la columna marca dicen Toshiba y a la vez cuántos en la disponibilidad dicen agotados. Entonces, si tengo una fila en la cual es Toshiba y a la vez en la disponibilidad es agotado, cumple con esas dos condiciones, tengo el valor 1. Si tengo otro que cumpla también con las dos condiciones, pasa a ser número 2. Y así empieza a contar. Entonces vamos a colocar el símbolo igual. Recuerden el símbolo igual. Contar punto sí. Punto conjunto. Y vamos a seleccionar la primera columna a evaluar. Aquí es columna criterio. Columna criterio. Y así sucesivamente. Entonces, por un tema de orden, vamos a seleccionar la columna marca, coma, y selecciono la celda C9, coma, selecciono la segunda columna, ya tengo la primera, columna criterio. Ahora, coma, y selecciono columna, coma, criterio. Si hubiera una opción más, vuelvo a colocar la coma, selecciono la columna, otra coma y su criterio. Como son solamente estos lo que yo necesito, le doy enter y tengo el resultado. Tengo dos filas en la cual cumple que es Toshiba y es agotado. Por ejemplo, sería esa de acá, va una, y la segunda es esa de acá. A ver, ese de aquí y ese de acá, que es Toshiba y a la vez agotado. Pero en la fila 18 hay otro Toshiba, sí, pero si ven en la columna de disponibilidad no es agotado, es stock, por lo cual no cumple, por lo cual no se contabiliza. Muy bien, ahora vamos a pasar a la hoja ejercicio 1. En este caso yo necesito saber cuántos de la columna departamento dicen development y el local dice Lima. Aquí trabajamos con la función sumar puntos y punto conjunto. Y yo necesito sumar toda la columna precio. Entonces, si utilizo sumar puntos y punto conjunto, lo primero que debo seleccionar es la columna que voy a sumar. Luego voy a seleccionar la columna que voy a evaluar. Y luego selecciono la palabra que voy a comparar. Luego selecciono la columna local y luego selecciono la celda que contiene la palabra buscar. ¿Correcto? Entonces vamos a desarrollarlo. Vamos a seleccionar la celda I11, vamos a colocar el símbolo igual, vamos a trabajar con la función sumar puntos y punto conjunto, ahí lo tenemos. Vamos a seleccionar la columna ventas. Van a ver que la columna ventas es un poco larga y para no utilizar el mouse y por cosa de la vida seleccionen celdas adicionales o no, entonces colocamos el cursor en la primera celda y con la mano izquierda van a presionar la tecla Control y Shift y no lo vayan a soltar. Deben mantener la tecla Control Shift seleccionado. Y con la mano izquierda solamente la presionan y la sueltan la tecla que tiene la flecha hacia abajo. Presionan y sueltan. Y van a ver que salta hasta la última celda. Una vez que llega, ya pueden soltar la tecla Control Shift. Muy bien, ya tengo la columna seleccionada muy rápido. Listo, coma. Entonces lo primero que yo debo seleccionar es la columna sumar. Luego, rango el criterio. Por orden, voy a seleccionar el departamento. Selecciono la primera celda. Con la mano izquierda, Control Shift y la flechita hacia abajo. Listo, ya tengo la columna completa. Voy a subir a las primeras filas, coma, y siempre va a continuar qué palabra va a buscar en la columna de departamento, por lo cual selecciono la celda I9, coma. Ahora voy a seleccionar la columna local, coma, y selecciono la celda que contiene el nombre del local que voy a buscar. Como no hay más columnas a sumar o a evaluar, le doy enter. Y mi resultado es $91.000. Perfecto, ya tengo la columna o el valor de ventas según este criterio. Pasamos al ejercicio 2. Aquí yo necesito saber
el promedio de las ventas, siempre y cuando el departamento es sales y el local es maine. Entonces yo necesito sacar el promedio, por lo cual voy a colocar mi cursor en la celda I11. Colocamos el símbolo igual, buscamos la función promedio .si conjunto, y lo primero que debo seleccionar es la columna que voy a promediar. Entonces voy a seleccionar toda la columna venta. Ya sabemos cómo, a través de la combinación de teclas puedo seleccionar rápidamente toda la columna. Coma, y luego selecciono la columna de departamento y lo copio o lo marco hacia abajo. Subo y ya tengo la segunda columna. Coma y la celda que tiene la palabra sales, que es la celda I9. Coma. Listo. Ahora la segunda columna a evaluar, que es local. Selecciono toda la columna, me voy a las primeras filas, coma y selecciono maine. ¿Listo? Si sale estas palabras, no lo óbvienlo, ya cuando ustedes lo trabajen ya no va a aparecer. Muy bien, le damos enter y ahí tenemos la respuesta. El promedio de las ventas es $9.730. Ahí tenemos la función promedio.si.conjunto. Ahora vamos a ir a la hoja que tiene el ejercicio número 3. Entonces en este caso vamos a trabajar igualmente con contar.si.conjunto. ¿Qué es lo que yo necesito? Lo que yo necesito es saber cuántas filas en la cual departamento dice development y a la vez que en local diga Connecticut y a la vez que la venta sea mayor a 5.000. Por ejemplo, esa acá cumple con esa condición. Ahí tendremos una fila que cumple. Entonces vamos a colocar aquí la función contar.si. Recuerden, el primer símbolo es igual y en este caso se trabaja con columna evaluar y criterio. Entonces voy a seleccionar la columna departamento, coma, y el criterio, que es development. Es columna y criterio, coma, segunda columna, local. Selecciono la columna local, coma, y luego continúa su criterio, por lo cual selecciono la celda I8, coma, la última columna es ventas. Selecciono la columna, coma, y voy a colocar la celda I9. En la celda I9 he colocado mayor a 5.000, correcto, de tal manera que voy a utilizar ese criterio de numérico para filtrar aquellos montos que son mayores a 5.000. Listo. Si hubiera otra columna, continúo, enter, y hay 9 filas que cumplen con esas 3 condiciones, nada más. Perfecto. Y ahí tenemos los ejercicios de sumar.si.conjunto, promedio.si.conjunto, contar.si.conjunto. Como tarea van a desarrollar la práctica número 1. Necesito saber cuántas celdas cumplen con, acá es, calcule el total, o sea, sumar.si.conjunto, de todas las personas que pertenecen a Telefónica y la ciudad es de Arequipa. Quiero saber cuánto es el total de gasto siempre y cuando pertenecen a Telefónica y a la vez a la ciudad de Arequipa. En el caso del siguiente ítem, calcule el total de los gastos de personas que viven en Lima y son de la ocupación químico. Vean que tiene acento la palabra químico, igualmente acá. Entonces hay que colocar en el criterio el acento. Calcule el total de gastos de las personas que son de ingeniería, ingenieros y mejor dicho, y de la empresa de Telefónica. De la misma manera para sacar sumar.si.conjunto. En la práctica 2, de la misma manera, lo que nosotros necesitamos es sacar el total de los montos de venta de la región norte y su medio de pago es efectivo. Ahí tenemos sumar.si.conjunto, igualmente que los otros dos casos. En la práctica 3 necesito sacar cuál es el promedio de todas las llamadas que hizo María Paz a destino nacional. Y el segundo, calcule el promedio de las llamadas internacionales que hizo Pedro. Y acá trabajamos con la función promedio.si.conjunto.
de tal manera que reforzamos lo que hemos visto en este video. Recuerden que si tienen alguna consulta pueden escribir a info@camesperu.p. Si tienen alguna consulta para que les ayude en la área de atención al cliente, escriben a lmartel@camesperu.p, a Sabino. Y si tienen un problema técnico, escriben a hisidro@camesperu.org.pe. De la misma manera, si tienen alguna consulta sobre este video o sobre este archivo, pueden escribirme a pchirinos@camesperu.org.pe o me pueden ubicar rápidamente a mi cuenta de Twitter @peter_chirinos y con gusto los ayudaré a resolver alguna duda que tengan sobre este ejercicio. ¿Listo? Entonces nos vemos en el siguiente video.